crecía la multitud, Jesús se puso a decirles: Esta es una generación malvada. Pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta gente, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el día del juicio y condenarán a esta generación, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa a fin de que los que entren tengan luz. Los judíos querían ver que Jesús hiciera algo sensacional para probar que era realmente el ungido de Dios. La historia dice que más tarde, alrededor del año 45 después de Cristo, un hombre llamado Teodas se levantó proclamándose el Mesías. Persuadió a la gente que le siguiera hacia el río Jordán con la promesa que abriría de dos en dos y pasaría al otro lado. Es innecesario decir que esto falló y que los romanos actuaron sumariamente contra la revuelta. Pero ese es el tipo de cosas que la gente le fascina y eso es el tipo de cosas que la gente quería ver en Jesús. Realizara grandes artimañas para probar su identidad. La gente no podía entender que la mayor señal era que Dios hubiera enviado a Jesús, su Hijo, para con nosotros. Así como hacía mucho tiempo Jonás había sido la señal de Dios en Nínive, Jesús lo era ante ellos y no pudieron reconocerle. Cuando Salomón era el rey, dice la historia que la reina de Saba reconoció su sabiduría y vino de muy lejos a beneficiarse con ella. Cuando Jonás predicó a los hombres de Nínive, reconocieron en él la voz auténtica de Dios y respondieron. En el día del juicio, esa gente se levantará y condenará a los judíos del tiempo de Jesús, porque tuvieron muchas mayores oportunidades y privilegios de lo que ellos habían tenido jamás, y se negaron a aceptarlo. La condena de los juicios será más completa porque sus privilegios fueron tan grandes. El privilegio y la responsabilidad son las dos caras de una misma moneda. Estas corren en forma paralela. Pensemos en dos de nuestros grandes privilegios y el costo que ha ocurrido para poder tenerlos. Todos podemos tener una Biblia, la palabra de Dios. Esto no ha costado poco. Hubo una época en que se penaba con la muerte el enseñar la Biblia en nuestro idioma. La historia dice que Juan Wycliffe le escribió a un erudito inglés alrededor del año 1350, pidiendo que le enseñara a la gente común los relatos del Evangelio en el idioma vernáculo. Este respondió: sé bien que la ley de Cristo me obliga a hacer lo que tú me pides, pero sin embargo estamos tan lejos de la ley de Cristo que si accedo a lo que me pides, puedo llegar a sufrir la muerte. Y tú sabes bien que uno debe cuidar su vida todo lo que sea posible. Más tarde la historia habría de decirnos que en esos tiempos y en esos días los hombres se pasaban la noche entera leyendo y escuchando la palabra de Dios en su propio idioma. Algunos daban 5 marcos, otros daban más, otros menos, por un libro. Algunos daban la cosecha de heno de todo un año por unos capítulos de Santiago en inglés. Tyndale dio a Inglaterra su primera Biblia impresa. Para hacerlo, como lo dijo él mismo, debió sufrir pobreza, exilio, la amarga ausencia de los amigos, hambre y sed, frío, grandes peligros y otras innumerables y serias luchas. Fue martirizado en el año 1536. Murió
por haber traducido la Biblia en su propio idioma. Querido amigo, ningún otro libro costó tanto como la Biblia. Hoy en día está en peligro de merecer la cínica definición de lo que es un libro clásico. Un libro más. Un libro del que todo el mundo ha oído, pero que nadie lee. Tenemos el privilegio de poseer la Biblia y es nuestra responsabilidad de leerla, estudiarla y analizarla. Hay otro privilegio que tenemos hoy en día y es la libertad de adorar. En la Edad Media, miles de personas y millones de cristianos murieron porque nunca tuvieron esa oportunidad de tener la libertad de poder congregarse, de adorar, de creer de una forma libre y ejercer su fe de una forma total. Queridos amigos, cada privilegio conlleva inexorablemente una responsabilidad. Si queremos disfrutar de los privilegios que nos da la vida, debemos aceptar la responsabilidad que implica aquello. Debemos ser conscientes lo que costó en la historia de los hombres y mujeres que sufrieron para poder tener estos logros que hoy nosotros disfrutamos. La libertad del acceso con facilidad para poder adorar, para poder ir a la iglesia. Debemos recordar que siglos antes estas realidades eran imposibles. Hoy tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, en el celular, en todos los medios posibles. Y esto nos recuerda que mucha gente murió literalmente para poder nosotros tener hoy el privilegio de tenerla y poder leerla y estudiarla. Por eso, queridos amigos, es nuestra responsabilidad de poder comprender el mensaje, de leer la palabra de Dios y sobre todo de compartir el Evangelio. Porque tuvimos el privilegio de ser salvos por Cristo y ahora la gente que ignora esa verdad necesita saber que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales todos nosotros que creemos en Él seremos los primeros. Querido amigo, que Dios te bendiga en este día y que te dé el privilegio de disfrutar su palabra, pero por sobre todo tenga la responsabilidad de poder compartirla a los demás. Que Dios te bendiga.